En un verano, en una de sus noches, una noche negra, un hombre despertó de un sueño blanco. Levantó la cabeza de la tierra donde la tenía apoyada. Contempló por unos instantes las tinieblas, densas, muy densas, y murmuró: Catherine Larry. Y se cayó. Pero, ¿por qué? ¿Por qué he dicho tal nombre? Catherine Larry. El hombre era Halpin Frayser. Vivía en Santa Elena. Ahora ya no. Está muerto. Algunos dicen que las personas que duermen habitualmente en los bosques, sin nada debajo, más que las hojas secas y la tierra húmeda, y nada encima, más que las ramas de donde han caído las hojas y el cielo de donde cayó la tierra, no pueden esperar una gran longevidad. Frayser, por aquel entonces, contaba con 32 años. Hay personas de este mundo, millones de personas, en realidad los mejores, que consideran esta edad como muy avanzada. Son los niños. Para quienes contemplan el trayecto de la vida desde el puerto de partida, el barco que ya ha realizado parte de su singladura, les parece estar a punto de llegar a la costa contraria. Pero Frayser, a sus 32 años, era joven, y no es seguro que hallase la muerte por estar expuesto a las inclemencias del tiempo. Había pasado el día entero en los montes que se alzan al oeste del Valle Napa, buscando palomas y caza menor, de acuerdo con la estación ya mediada. Por la tarde, el tiempo se encrespó y él se extravió por aquellos breñales. Aunque solo tenía que ir ladera abajo, que es el camino más seguro cuando uno se pierde, la ausencia de senderos le obstaculizó tanto el camino que al llegar la noche todavía se hallaba en el bosque. Incapaz de atravesar en la oscuridad el espesor de los arbustos y sumamente abrumado por la fatiga, se tumbó junto a la raíz de un enorme madroño. Aquí al menos podré descansar algo. Ojalá pudiera dormir. Y acabaría cayendo en un sopor sin sueños. Varias horas más tarde, a medianoche, algún mensajero misterioso, deslizándose muy por delante de la legión incalculable de compañeros suyos que volaban hacia oriente con el alba, pronunció al oído del durmiente: Catherine Larry. Frayser se incorporó. ¿Qué? Es como si alguien me hubiera... Catherine Larry, repitió, sin saber por qué ni a quién pertenecía, el nombre que alguien le había susurrado al oído. Halpin Frayser no era un filósofo ni un científico. La circunstancia de que alguien pronunciase un nombre en medio de la noche, saliendo de un profundo sueño que no conocía o no recordaba, no le despertó la suficiente curiosidad como para investigar aquel fenómeno. Le pareció extraño y, con un simple estremecimiento, como demostración de que la noche era fría, volvió a tenderse y reanudó su sueño. Pero este ya no estuvo desprovisto de pesadillas. Le pareció que iba andando por un camino polvoriento, blanco bajo la negrura de una noche veraniega. No sabía dónde le llevaría ni por qué lo seguía, aunque todo le resultaba simple y natural, como suele ocurrir en los sueños, puesto que en la tierra, más allá del estar despierto, la sorpresa deja de existir y el juicio reposa. No tardó en llegar a una encrucijada.
Partiendo de aquel camino se extendía un sendero menos frecuentado, con todo el aspecto de estar abandonado. Seguramente conduce a un lugar maldito, pero iré por él. Una necesidad imperiosa me obliga a ello. Mientras avanzaba, tuvo conciencia de que su camino se veía atormentado por existencias invisibles que no podía perfilar ni individualizar en su cerebro. Por entre los árboles, a cada lado del sendero, se oían susurros incoherentes, musitados en un lenguaje extraño, si bien lo comprendía en parte. Son como fragmentos de una monstruosa conspiración contra mí, contra mi cuerpo, contra mi alma. Era ya más de medianoche, pero la interminable selva por la que viajaba se hallaba iluminada con una luz opaca, sin difusión alguna, puesto que no reflejaba la menor sombra. Un charco de agua en una depresión del terreno, formada por una vieja rodada, relucía con resplandor carmesí. Se agachó y hundió la mano en el agua. Pero esto que ha manchado mis dedos es sangre. ¡Sangre! Y hay sangre por todas partes. En la cizaña que crece a los bordes del sendero también hay manchas de sangre en sus tallos. La hierba y el polvo seco que está entre la rodada del camino, congregado con algún líquido rojo. En los troncos de los árboles se deslizan regueros del mismo color, escarlata. La sangre es como gotas del rocío en medio del follaje. ¿Qué es esto? Halpin se fijó en todo ello con un terror que parecía incompatible con la realización de una natural expectación. Le pareció como si se tratase de la expiación de un crimen que, reflexionó consciente de su culpa, no era capaz de recordar. Ante las amenazas y los misterios del ambiente que le rodeaban, aquella conciencia resultaba más espantosa todavía. En vano intentó bucear en sus recuerdos para reproducir la cualidad de su pecado. Diversas escenas e incidencias asaltaron tumultuosamente su mente, una imagen borrando a la anterior, o en oscura confusión, sin lograr un atisbo siquiera de lo que buscaba. ¿Qué hice? ¿Qué es lo que todo parece insinuarme que hice? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquel fracaso aumentó su terror y se sintió como quien ha matado en la oscuridad, sin saber a quién ni por qué. Tan terrible era aquella situación, con la luz misteriosa que ardía en silencio como una profunda amenaza, con las plantas ponzoñosas, los árboles que por acuerdo común estaban revestidos de un carácter melancólico y misterioso, abiertamente conspirando contra su paz espiritual. Esos susurros y esas criaturas. Los susurros que acudían de todas partes, la visión de las criaturas que no pertenecían obviamente a la tierra. No pudo resistirlo más y, haciendo un inaudito esfuerzo para romper aquel maligno hechizo que aprisionaba sus facultades en el silencio, gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Su voz se quebró, repitiéndose por los lugares más alejados del bosque, para terminar muriendo en el silencio, quedando todo igual que antes. Pero aquel principio de resistencia a la maldad le alentó. No me someteré sin ser oído. Tal vez haya poderes benéficos en este sendero maldito. En tal caso, les dejaré un recuerdo y una llamada de socorro.
Confesaré mis culpas, las persecuciones que sufro yo, un mortal indefenso, un penitente, un poeta inofensivo. Halpin Frayser era tan poeta como penitente, solo en sus sueños. Sacando de entre sus ropas una libreta encuadernada en piel de becerro, de color rojo, la mitad de la cual le servía de memorándum, se dio cuenta de que no tenía ningún lápiz. Rompió una ramilla de un árbol, la mojó en el charco de sangre y escribió con suma rapidez. Apenas la ramita había tocado el papel cuando, a cierta distancia, se oyó una risotada grave, salvaje incluso, que fue aumentando de volumen como si se fuese aproximando. Era una risa sin alma, sin corazón, sin alegría, como el aullido del coyote solitario junto al lago por las noches. Una risa que culminó en un grito extraño, mucho más próximo, y que fue muriendo gradualmente, como si el ser maldito que la había proferido se retirase hacia el fin del mundo, de donde había venido. Pero Frayser sabía que no era así. Sabía que aquel ser se hallaba muy cerca, sin moverse. Una extraña sensación empezó a adueñarse de su cuerpo y de su mente. Ignoraba cuál de sus sentidos se hallaba más afectado. Más bien lo sentía como una conciencia, como algo mental, tremendamente misterioso, de una presencia todopoderosa, como una malevolencia sobrenatural, distinta de las existencias invisibles y superior a ellas en poder. Esta presencia es la que se ha reído, y sé también que se está acercando a mí, más y más, desde algún lugar remoto. Olvidó todos sus antiguos temores, o quizá se fundieran en el terror gigantesco que le tenía como hechizado. Aparte de esto, solo tenía una idea: completar su llamada de socorro, escrita y dirigida a los poderes benignos. Atravesando el bosque encantado, podía llegar a tiempo de salvarle si le era negada la bendición de la aniquilación. Escribía sobre el papel un rastro sangriento, bien legible, pero en medio de una frase, sus manos se negaron a servir a su voluntad. Los brazos le cayeron a los costados y el cuaderno se fue al suelo. No puedo moverme ni gritar. Y se encontró, de pronto, mirando el rostro macilento y los ojos muertos de su madre, que estaba de pie, silenciosa y ataviada con el sudario de la tumba. En su juventud, Halpin Frayser vivía con sus padres en Nashville, Tennessee. Los Frayser eran una familia acomodada y gozaban de gran consideración en la sociedad que había sobrevivido a las desdichas de la guerra. Sus hijos obtuvieron las oportunidades sociales y pedagógicas propias de aquel lugar y aquella época, y respondieron a las buenas asociaciones y a su educación con buenos modales y cerebros cultivados. Como Halpin era el hijo menor y no demasiado robusto, fue un niño algo mimado,
Tenía la doble desventaja del cariño excesivo de la madre y la negligencia del padre. Mi padre era, como todos los sureños, un hombre político. Su estado le exigía gran parte de su tiempo, de modo que apenas podía prestar atención a los asuntos domésticos, ensordecidos sus oídos por el criterio de sus colegas políticos. Halpin era de carácter soñador, indolente y romántico, más aficionado a la literatura que a las leyes, profesión esta que le habían señalado. Entre aquellos de sus parientes que profesaban la moderna fe de la herencia, se susurraba que Halpin tenía el carácter del difunto Myron Bayne, un bisabuelo por parte materna que cultivó la poesía. Si no especialmente destacado, era remarcable que mientras un Fraser, que no fuese el orgullo poseedor de una suntuosa edición de las obras poéticas de mi antepasado, impresa a expensas de la familia y retirada desde mucho antes de la venta por la incomprensión pública, era un Fraser raro. Había una disposición ilógica en honrar al gran difunto en la persona de su sucesor espiritual, o sea, en mí. Yo era generalmente despreciado como la oveja negra intelectual que en cualquier momento podía descarriar a todo el rebaño con sus versos métricos. Los Fraser de Tennessee eran gente práctica, no en el sentido popular de la devoción a los resultados tangibles, sino sintiendo un enorme desprecio por aquellas cualidades que no cuadran con la vocación del hombre político. Es decir, me despreciaban. Del joven Halpin se decía con justicia que en tanto se hallaban en él claramente reproducidas la mayoría de características mentales y morales adscritas por la historia y la tradición familiar al famoso bardo, su acceso a los dones y facultades divinas era puramente casual. No solamente no había sido nunca inspirado por la musa de la poesía, sino que, a decir verdad, nunca había escrito un verso correctamente, ni habría podido escribirlo, ni siquiera para salvarse de los ataques del asesino de la prudencia. Naturalmente, Halpin ignoraba asimismo cuanto sus facultades versificadoras en potencia podían revelarse y templar su lira. Mientras tanto, era un verdadero hijo de mamá. Entre él y su madre existía una perfecta comprensión, una auténtica simpatía, pues en secreto la buena señora era una devota discípula del difunto y célebre Myron Bayne, aunque con el tacto tan justamente admirado en su seso, a pesar de los calumniadores que afirman que dicho tacto es, en esencia, semejante a la astucia, siempre había tenido la cautela de ocultar aquella debilidad a los ojos de los demás, aparte de su hijo. Esta culpabilidad común era un nuevo lazo de unión entre ambos. Si la madre había mimado con exceso a Halpin en su niñez, este también se había dejado mimar y, al llegar a la edad en la que todo sureño que se precie de tal se ocupa de las elecciones del país, cualidad ausente en Halpin, los lazos de afecto entre él y su madre, a la que desde la infancia él llamaba Katy, se tornaron más fuertes y tiernos. En aquellas dos naturalezas románticas se manifestaba claramente el dominio del elemento sexual en todas las relaciones de los lazos de consanguinidad. Madre e hijo eran dos seres inseparables y los extraños al seno familiar podían llegar a considerarlos lo que no eran. Un día, Halpin se presentó en el gabinete de su madre, la besó en la frente, jugueteó un instante con un rizo de negra cabellera que había escapado a los confines de los alfileres y murmuró: Katy, ¿te importaría que me marchase unas semanas a California?
Apenas fue preciso que Katy respondiese de palabra lo que sus pálidas mejillas ya habían pregonado. Evidentemente, le importaba, y mucho, y para testimoniarlo, de sus bellos ojos brotaron unas lágrimas llenas de amargura. Hijo mío, debí comprender que llegaría este cruel momento. ¿Acaso no me he pasado la mitad de la noche llorando? Porque en la otra mitad soñé que tu bisabuelo Vine estaba de pie junto a su retrato, joven y atractivo como allí está, y señalaba con el índice el tuyo. Cuando lo miré, no logré distinguir tus facciones, porque llevabas un crespón delante de la cara, como se les pone a los muertos. Tu padre se ha reído de mí, pero tú y yo, querido, sabemos que estos sueños tienen un fondo de realidad. Y por debajo del crespón vi las señales de unas manos en tu garganta. Perdona, pero no estoy acostumbrada a tener secretos para ti. Tal vez tú podrás darme otra interpretación de este sueño, hijo mío. Tal vez no se refiere a tu marcha a California. ¿Acaso quieres que te acompañe? Hay que decir que esta ingeniosa interpretación del sueño, a la luz de la recién descubierta evidencia, no fue bien recibida por la intuitiva mente del joven. Al menos por el momento, tenía la convicción de que aquel sueño preveía un desastre inmediato y más simple, mucho menos trágico que una visita a la costa del Pacífico. Halpin tuvo la impresión de que se hallaba aprisionado en su páramo natal. No hay aguas medicinales en California. Pues, la verdad, supongo que... Me refiero a esas aguas que curan el reumatismo y la neuralgia. Mira mis manos. ¿Tus manos? Tengo los dedos tan entumecidos, hijo. Me duelen hasta cuando duermo. Extendió la mano para que él la examinase. El diagnóstico que Halpin pudo hacer de aquella mano juzgó preferible ocultarlo en una sonrisa imposible de calificar. Mi madre exagera. Si tiene bien las manos, todo es para que le pida que me acompañe. Pero no. El resultado de aquella conversación fue que de esas dos raras personas que tenían también unas extrañas nociones del deber, una se marchó a California y la otra se quedó en casa, cumpliendo un deseo del que su marido apenas se dio por enterado. Estando en San Francisco, Halpin Frayser se hallaba una noche paseando por el puerto de la ciudad cuando repentinamente decidió hacerse marino, algo que hasta él mismo le sorprendió y le desconcertó. Se enganchó a bordo de un buque de gran tonelaje y zarpó hacia un lejano país. El barco se hundiría frente a una isla del sur del Pacífico y hasta 6 años más tarde no fueron rescatados los supervivientes por una goleta comercial, regresando así a San Francisco. Frayser era uno de los supervivientes. Aunque pobre en dinero, era tan orgulloso de espíritu como durante aquellos 6 años que ahora ya le parecían muy lejanos en el tiempo. No aceptó ayuda de los desconocidos y mientras hallaba viviendo con uno de sus compañeros supervivientes cerca de la población de Santa Elena, aguardando noticias y ayuda económica de su casa, solo vagabundeó y soñó. La aparición que se enfrentó a Halpin Frayser en el bosque encantado. Es tan horrible, tan distinto a mi madre. No llevaba amor,
ni añoranza en su corazón, y llegó sin ser esperada, sin despertar recuerdos gratos. En suma, no le inspiró ninguna clase de sentimientos, pues todas sus emociones se borraron ante el temor. Huir. Alejarme de aquí. Eso es lo que debería hacer. Pero mis piernas están pesadas, como si fueran de plomo. No soy capaz ni de levantar los pies del suelo. Estoy sin fuerzas. Los brazos me cuelgan inertes a los costados. No me obedecen. Solo conservo el dominio de los ojos. Ojos que no osaba apartar de las cuencas sin luz de la aparición. Es un cuerpo sin alma. Sin alma. En su mirada, sin luz, no había amor, ni compasión, ni inteligencia. No hay nadie a quien dirigir una llamada de socorro. Nada, ni nadie. Durante algún tiempo, que le pareció tan largo como si el mundo se hubiese vuelto gris a causa de la edad, la aparición estuvo a su lado, contemplándole con la malevolencia de una bestia. Después, alargó las manos al frente y saltó sobre Halpin con espantosa ferocidad. El cerebro de Halpin continuaba embrujado, pero su poderoso cuerpo, dotado de una vida ciega e insensata, resistió enconadamente el ataque. Por un instante le pareció aquella lucha una lucha antinatural. Pasó a ser observador. Era como asistir a una lucha entre una inteligencia muerta y un mecanismo de respiración. Los sueños ofrecen estas fantasías. Después recobró su identidad mediante un salto al interior de su propio cuerpo, y el autómata tuvo de nuevo una voluntad tan alerta y feroz como la de su odioso contrincante. Mas, ¿qué mortal puede combatir a un ser surgido de un sueño? La imaginación que crea aquel enemigo ya está vencida, y el resultado del combate es su propia causa. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su fuerza y su actividad, que parecían perderse en el vacío, sintió que los helados dedos se cerraban en su garganta. Caído en tierra, vio sobre sí el rostro muerto y desencajado, casi pegado al suyo, y de pronto todo se ennegreció. Un sonido como el golpear de tambores lejanos, el murmullo de unas voces ahogadas. Un grito agudo y distante, y después el silencio. Halpin Frayser soñó que había muerto. Dos hombres salieron de Santa Elena al primer destello del alba y anduvieron por el camino del norte del valle hacia Calistoga. Llevaban rifles al hombro, aunque la gente conocedora del lugar no los habría confundido con cazadores. Eran el alguacil del sheriff de Napa y un detective de San Francisco, Holker y Haraldson, respectivamente. Su profesión, la caza del hombre. ¿Está muy lejos, Haraldson? ¿La Iglesia Blanca? Sí, la Iglesia Blanca, demonios. A media milla de distancia. A propósito, no es blanca ni es iglesia. ¿No? Pues no, Holker. Es una escuela abandonada, gris por los años y el descuido. Antaño se celebraron allí algunos servicios religiosos cuando era blanca. Y hay un cementerio que encantaría a un poeta. ¿Adivina por qué le llamé y le pedí que me acompañase? Jamás me molesto en esta clase de adivinanzas, Haraldson. Llegado el momento, siempre le he hallado a usted comunicativo. Pero si tuviera que aventurar una sospecha, diría que usted quiere que le ayude a investigar sobre uno de los cadáveres de ese cementerio. ¿Se acuerda de Branscombe? ¿El tipo que seccionó la garganta de su esposa? El mismo.
Perdí una semana con él y me costó algunos dólares. Ofrecían una recompensa de 500 pavos, pero nadie logró verle. ¿No irá usted a decirme que...? Pues sí, Holker, sí. Ha estado delante de las narices de ustedes todo ese tiempo. Y por las noches acude al viejo cementerio de la Iglesia Blanca. Es muy canalla. Allí es donde está enterrada su esposa. Bien, amigo. Era de esperar que volviese a esa tumba, ¿no cree? Pues el único lugar del mundo a donde no se me ocurrió que pudiese volver. Y no obstante, usted agotó todos los demás lugares. Así, cuando me enteré de su fracaso, fui a buscarlo allí. ¿Y lo encontró? ¡Maldición! Él me encontró a mí. El muy bribón estuvo encañonándome y me hizo correr. Solo por un milagro no me mató. Es un individuo muy peligroso. Si quiere usted ayudarme, le ofrezco la mitad de la recompensa. El dinero me vendría muy bien para pagar a unos cuantos de mis acreedores. Solo quiero enseñarle el lugar y disponer un plan. Supongo además que ese sujeto irá al cementerio incluso de día. Debe estar loco. La recompensa es por su captura y condena. Si está loco, no lo condenarán. Al menos lo parece. Reconozco asimismo que es la persona más sucia, peor afeitada y más zarandeada que jamás haya visto entre toda la clase de vagabundos. Pero tengo que atraparle, cueste lo que cueste. En su captura habrá gloria para los dos. Nadie más que nosotros sabe que se oculta en este lado de las montañas de la luna. De acuerdo. Iremos a inspeccionar el lugar donde yacerás tú algún día, que es una típica frase de losa sepulcral. Quiero decir que si Branscombe se harta de usted y de su intrusión en su vida, le mandará allí. A propósito, oí decir que no es Branscombe su verdadero nombre. ¿No? ¿Cuál es? No me acuerdo. Perdí todo interés por ese tipejo y no lo grabé en mi memoria. Creo que es algo así como Pardee. La mujer cuya garganta tuvo el mal gusto de cortar era viuda cuando la encontró. Había venido a California buscando a cierto pariente. Sí. Hay personas que todavía lo hacen. En efecto. Pero, sin saber el nombre exacto, ¿cómo encontró usted la tumba? La persona que me dijo el nombre añadió que estaba grabado en la losa. No conozco la tumba exacta, amigo Holker. Me limité a vigilar el cementerio en general. Parte de nuestro trabajo de esta mañana consistirá en identificar dicha tumba. Durante largo trecho, el camino estaba flanqueado por campos a ambos lados. De pronto, a la izquierda, apareció un bosque de robles, madroños y abetos gigantes, de los que solo se divisaban las raíces a causa de la niebla. Esta llegaba, en ocasiones, hasta el suelo. En los primeros momentos, Holker no logró distinguir el edificio, mas al penetrar en el bosque se le apareció como una línea gris a través de la niebla, enorme y lejana. Sin embargo, dando unos pasos más, estuvo casi al alcance de su mano, clara, oscura solo por la humedad, insignificante en su tamaño. Tenía la forma usual de las escuelas del lugar, como un inmenso cajón, con los muros de piedra picada, un tejado lleno de musgo y unas ventanas sin marcos ni cristales. Era una construcción arruinada, pero no una ruina. Le enseñaré el sitio donde me encañonó. Allí está el cementerio. En medio de los arbustos se veían algunas tumbas diseminadas. Era fácil reconocerlas por las losas descoloridas o las tablas podridas a los pies y a la cabeza, inclinadas en todos los ángulos posibles. También algunas estaban rodeadas por cercas de madera carcomida o eran solamente unas protuberancias en el suelo, cubiertas por las hojas caídas. En muchos casos, nada señalaba el lugar donde yacían los vestigios de algún pobre mortal, excepto por una depresión en la tierra. Los senderos, si alguno había, estaban borrados, y en ellos crecían árboles de gran tamaño que entrelazaban sus poderosas ramas. Todo tenía el aspecto de la corrupción y el abandono que también concuerda con los poblados de la muerte. Los dos hombres, Harrelson delante, se abrieron paso a través de la maleza del lugar. De pronto, se detuvo el detective y elevó el rifle a la altura de su pecho, quedándose inmóvil, con los ojos fijos al frente. Holker también se detuvo, hasta que, siguiendo a Harrelson,
Avanzó tan cauteloso como él. Bajo las ramas de un enorme abeto yacía el cadáver de un hombre. De pie a su lado, los dos miraron el rostro, la postura, las ropas. Está de espaldas, con las piernas separadas, con un brazo extendido hacia adelante. Y el otro doblado en ángulo agudo, con la mano cerca de la garganta. Las manos convertidas en apretados puños. Su actitud es de resistencia desesperada, aunque ineficaz. Pero, ¿resistencia ante qué? ¿Ante quién? Ahí hay un rifle y una bolsa de cazador. Todo evidencia una pelea terrible. Junto a las caderas de este pobre diablo hay huellas de rodillas humanas. La naturaleza de la lucha quedaba clara contemplando el rostro y la garganta del muerto. Si bien tenía blancos el pecho y las manos, la garganta y el rostro eran de color púrpura, casi negro. Los hombros yacían sobre una elevación del terreno y la cabeza estaba vuelta hacia atrás, en un ángulo inverosímil, con los ojos abiertos, mirando hacia atrás, en dirección contraria a los pies. De entre la espuma que llenaba la boca surgía la lengua, negra e hinchada. La garganta mostraba horribles contusiones, y no solo había señales de dedos, sino también magulladuras y laceraciones causadas por dos fuertes manos que debieron hundirse en la carne, manteniendo su terrible presión hasta mucho después de provocar la muerte. Pecho, garganta y rostro estaban mojados y las ropas empapadas por la niebla. Lo siento por este tipo. Ha tenido una muerte espantosa. Es la obra de un maníaco. Lo ha hecho Branscombe, no lo pongo en duda. Pardee. Aquí hay una libreta encuadernada en rojo. Aquí dice Halpin Fraser. Y unos versos, escritos con tinta colorada. ¿Unos versos? Escuche. Arrobado por hechizo inexplicado, me hallaba yo en un bosque embrujado. El ciprés con el mirto se enlazaba como en una hermandad que embelesaba. Y el final... No hay más, Jarlson. El manuscrito se interrumpe en medio de un verso. Esto me suena a Vane. ¿Vane? Myron Vane. Alguien que vivió en los albores de nuestra nación hace más de un siglo. Escribió varias poesías. Yo tengo sus obras reunidas. Y este poema no está entre ellas. Debieron omitirlo por error. Pero es de su estilo. Hace frío. Y hay que regresar a Napa. Tengo que dar cuenta de esto al sheriff. De acuerdo. Oh, pero aquí hay una losa caída con un nombre. Catherine Larry. ¿Larry? Eso es, Larry. Es el verdadero apellido de Branscombe y no Pardee. Sí, ya me acuerdo. La mujer que asesinó se apellidaba Fraser. Aquí, no sé. Aquí hay un gran misterio. Estas cosas no me gustan. Salieron de la niebla y de pronto oyeron una risa brutal, lenta, deliberada, sin alma, como la de una hiena en el desierto. ¿Qué es eso? Una risa que se elevó gradualmente, más alta cada vez, más clara, más distinta, más terrible. Una risa tan antihumana, tan antinatural, que los inundó de terror. No movieron las armas, ni se acordaron de ellas. La amenaza de aquella horrible risotada no podía combatirse con los rifles. Surgía del silencio para volver a hundirse en él. De un clamor culminante que casi les ensordeció, el sonido descendió a un simple murmullo, fundiéndose en la distancia, hasta que sus últimas notas, faltas de alegría, mecánicas, se hundieron en un silencio inaprensible.